Señorías, el Grupo Socialista ha dejado muy clara la apuesta por la apertura de una nueva etapa en Cataluña. Intervengo para defender esta moción que trae causa de la interpelación formulada por mi compañera Cayetana Álvarez de Toledo en el pasado pleno al ministro de Presidencia y Justicia. Interpelación relativa al impacto de la acción de este Gobierno sobre la fortaleza del Estado de Derecho y la convivencia democrática. La respuesta del señor Bolaños no solo no calma nuestra preocupación al respecto, sino que la acrecienta y nos hace preguntarnos hacia qué tipo de ejercicio del poder político se desliza este Ejecutivo, o lo que es lo mismo, hacia qué democracia vamos. Este Gobierno ha convertido en divisa habitual conductas que no tenían precedentes en nuestro país y que no tienen cabida en un Estado de Derecho como el de los países de nuestro entorno. ¿O es que acaso no resulta una grave anomalía democrática en el contexto europeo permitir que sean los delincuentes los que se autoamnistíen para así conseguir sus votos? ¿Arrinconar a todo contrapoder para así gobernar sin límites? ¿O erosionar la justicia mediante los ataques a la judicatura y el dominio de la Fiscalía General del Estado? ¿O colonizar todas las instituciones del Estado para que operen en beneficio del presidente del Gobierno? En definitiva, para priorizar los intereses de Pedro Sánchez sobre los intereses generales de los españoles. Porque el Gobierno ha decidido, y lo ha hecho por propia voluntad, tensionar todas las costuras de nuestro Estado de Derecho y hacer así del empobrecimiento y de la degradación de la democracia española seña de identidad de este triste paréntesis en la historia de nuestro país. Porque, señorías, esto pasa porque el PSOE ha sufrido un proceso de mutación en los últimos años. Me explico. Las reglas de la transición, las reglas no escritas de la transición, confiaban a los partidos de gobierno la salvaguardia del sistema democrático y nos hacían responsables de garantizar que aquellos empeñados en erosionar la democracia nunca lo conseguirían, porque siempre carecerían del poder suficiente para hacerlo. De hecho, en este sentido, en la última década, nuestra España constitucional y el Estado social y democrático de Derecho se han encontrado con discursos políticos peligrosos para su futuro. Uno de ellos era el del populismo de izquierda, otro, el proceso soberanista catalán. Pero por aquel entonces, los partidos de Estado sí coincidíamos en hacer frente a estos discursos. Había quien advertía, respecto a las tesis populistas, que los ciudadanos que estén viendo con simpatía al populismo deben saber cuál es el final del camino que proponen. La Venezuela que algunos de sus dirigentes han asesorado durante años. Y señalaba también, sobre el ataque a la Constitución en Cataluña, que lo importante es que las personas involucradas en los hechos tienen que ser juzgadas por tribunales españoles. Dichas afirmaciones no procedían del Partido Popular, podían haberlo hecho perfectamente, pero no, procedían y fueron pronunciadas por Pedro Sánchez Pérez Castejón. Él mismo, autor de esas afirmaciones, se ha encargado de impulsar tal mutación en el Partido Socialista Obrero Español que haría inverosímil que hoy pudiese repetirlas como presidente del Gobierno. Porque, señorías, en la España de Sánchez, el discurso populista ya ha sido asumido por el PSOE y la erosión democrática se está ejerciendo desde el Gobierno con el único objetivo de conservar el poder. En la España de Sánchez es el PSOE quien pretende levantar un muro para expulsar de la vida pública a más de 11 millones de españoles. Es el PSOE quien tolera que se haga señalamiento público de jueces y magistrados desde esta misma tribuna. Es el PSOE quien promueve aprobación de leyes esquivando controles legales y trámites parlamentarios. Y es el PSOE el que somete el cumplimiento de las sentencias al parecer de sus socios parlamentarios. Son el PSOE y Pedro Sánchez los que están pretendiendo normalizar que el Código Penal pueda ajustarse a la medida de los delincuentes, como ya se hizo con la sedición y la malversación. Los que pretenden normalizar que los gobiernos puedan incumplir la ley, las sentencias y los mandatos del Parlamento Europeo, como está ocurriendo con el modelo educativo lingüístico en Cataluña.
que las normas de convivencia del Estado autonómico puedan ser pactadas unilateralmente, como está ocurriendo con la opaca negociación en Suiza sobre el modelo de financiación de Cataluña, y que pretenden normalizar que se conculque el principio de igualdad de todos los españoles. En efecto, los delitos se juzgarán o no según si el acusado tiene algo que ofrecer al presidente del Gobierno. Es exactamente lo que hay detrás de la ley de amnistía, una transacción corrupta, votos a cambio de impunidad. No nos resignamos a presenciar cómo el PSOE degrada nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia liberal y nuestra Constitución, avanzando hacia un modelo donde la voluntad del presidente se hace ley y donde la ley se retuerce a conveniencia del partido gobernante. Por eso, ante este riesgo que nos alarma y que nos preocupa, presentamos esta moción. En ella pedimos al Gobierno que abandone su pretensión de que el Parlamento anule sentencias judiciales que incomodan al Gobierno, su pretensión de que los socios del Gobierno puedan vulnerar la ley a voluntad, su pretensión de que la justicia deje de actuar con independencia si eso perjudica a los intereses gubernamentales, y que abandone su pretensión de que las reformas de Estado se negocien clandestinamente en el extranjero. Tenemos claro que para el PSOE actual, para el PSOE de Sánchez, todo vale con tal de sostener al Gobierno, incluso hasta renunciar a todos los principios que han defendido en las últimas décadas, en los últimos años, incluso hasta hace unos meses. Muchas gracias. Esta moción, consecuencia de interpelación urgente que nos presenta el Partido Popular, digamos que es correcta, pero le falta fuerza, le falta concreción, le falta determinación y sobre todo tiene algunos importantes olvidos. Por eso hemos presentado algunas enmiendas, porque en el fondo no se andan por las ramas, van al problema en su raíz. Hay una primera enmienda de modificación referente a la petición de solicitar la retirada de la ley de amnistía por ser contraria a la Constitución, en la que le apuntamos al Partido Popular que se le ha olvidado lo importante, se le ha olvidado remarcar que esto destruye el principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley, que esto es el mayor ataque a la división de poderes y a la independencia judicial, que es, políticamente hablando, el mayor acto de corrupción política por esa compra que ha mencionado de votos a cambio de amnistía. Pero lo más importante de esta ley es que es la legitimación de los delincuentes golpistas y la deslegitimación de los jueces, fiscales, policías, acusaciones. En definitiva, que es la mayor degradación de la convivencia y de las instituciones. En segundo lugar, cuando nos hablan de que hay que cumplir el dictamen del 19 de marzo del 2024 del Parlamento Europeo sobre el modelo lingüístico, se ha olvidado que proviene precisamente del impulso de una iniciativa de Vox en febrero del 2022 en la Comisión de Peticiones de ese mismo Parlamento. Hubiera sido un detalle de cortesía parlamentaria que lo hubiera mencionado. La ilegalización de todos aquellos partidos abiertamente proetarras o que en sus estatutos o en su actuación llevan como objetivo la destrucción de la unidad nacional y de la Constitución. No pueden estar en esta Cámara, no pueden estar porque no son democráticos, porque atentan a la Constitución, atentan a la libertad y atentan al Estado de Derecho. Además, la defensa a ultranza del español, porque el español, como muy bien ha defendido nuestro compañero Jorge Campos en una proposición en comisión que hoy mismo ha salido adelante, es el que tiene riesgos y el que está en persecución en algunas regiones españolas. Y precisamente es la lengua común que nos une a todos como nación. Y el endurecimiento de las penas también muy necesario,
a delitos de traición, de ultrajes a los símbolos nacionales, de referéndum ilegal o, por ejemplo, el delito de sedición que acaba de ser derogado por el gobierno de Sánchez a petición de sus socios golpistas. En definitiva, unas enmiendas que preocupan mucho a los separatistas, con lo cual significa que realmente son un acierto si logramos que se aprueben. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.